sacrificios humanos, misterios médicos, desapariciones sin resolver, la magia de la naturaleza, secretos y misterios. Son más antiguas que la misma civilización. Algunos tienen su poder desde tiempos inmemoriales, otros han adquirido su condición sagrada en épocas recientes. Algunos se encuentran todavía intactos, y para verlos hay que viajar lejos de la civilización, hasta los confines de la Tierra. Hablamos de lugares sagrados creados por la naturaleza. Lugares donde la propia Tierra emana un poder ancestral, incomprensible para nuestras mentes racionales. Lugares de meditación o de rituales, lugares de sacrificios, lugares cuya belleza mágica nos llena de maravilla y asombro. En torno a muchos de estos lugares han surgido leyendas que son conocidas por miles de peregrinos que los visitan a diario. Sin embargo, su sentido y significado aún se desconoce. ¿Qué propósito tienen? ¿Son verdaderas obras de la naturaleza o fueron creadas por una razón en concreto y representan algo muy diferente? La magia de la naturaleza. Número 10. El misterio del Uluru. En el corazón de Australia, rodeado por el semidesierto de Outback, se encuentra el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta. El nombre hace referencia a las dos características principales de la zona: el monolito Ayers Rock o Uluru, que se eleva a 348 metros sobre el terreno circundante y cambia de color de forma enigmática durante el día, con sus 36 formaciones de arenisca, que parecen describir la historia del terreno como un mapa antiguo. Estas antiguas y espectaculares rocas atraen a innumerables visitantes, pero para otros son todo menos un atractivo turístico. Los aborígenes australianos, una de las culturas humanas más antiguas del mundo, creen que cada ser humano, animal, planta o piedra son la imagen de uno de los antiguos dioses y seres que crearon nuestro mundo. Para la tribu Anangu, el monolito Uluru es sagrado. Durante más de 10.000 años, sus antepasados realizaron sus rituales de iniciación en este terreno sagrado, como demuestran las numerosas pinturas rupestres que representan historias de la creación del mundo. Hoy en día sigue vigente el respeto por los ancestros y el carácter sagrado del lugar. Para los habitantes locales, tocar las pinturas rupestres es una forma de rezar, una manera de comunicarse con lo más sagrado. Para ellos, el Uluru solo debe visitarse con un sentido de reverencia y nunca debe fotografiarse. Por desgracia, sus deseos rara vez se respetan. Aunque subir a la roca no está declarado prohibido por la ley, la población local lo considera un sacrilegio. En total, 30 personas han perdido la vida escalando el Uluru. Según la leyenda aborigen, el rey Wanambi, la serpiente arcoíris, vive en lo alto de los acantilados de Kata Tjuta. Solo baja durante la estación de sequía, cuando su aliento puede convertir la brisa más ligera en un huracán, castigando a los que han hecho malas acciones. Hay muchas leyendas sobre el lugar exacto donde vive la serpiente arcoíris, pero estas historias no se pueden compartir con extraños. Los nativos que siguen en la zona guardan muy bien sus secretos, pero a medida que su número disminuye, el significado misterioso de las formaciones de arenisca se irá perdiendo. Número 9. Puerta a la Tierra Mítica. A 960 kilómetros de la capital tibetana, Lhasa, se halla la extraordinaria pirámide nevada del monte Kailash. Este pico de 6.666 metros, también conocido como Kailasa Parvata o Gan Rinpoche, la gema de hielo, es la montaña más sagrada del Tíbet. Pero mientras que el cercano Everest, la montaña más alta y famosa del mundo, ya ha sido escalada por más de 4.000 personas, el monte Kailash, casi 2 kilómetros más baja, aún no ha sido conquistado.
¿De verdad este lugar sagrado es tan difícil de alcanzar que nadie lo ha intentado todavía? Un pasaje de un antiguo texto tibetano sirve de advertencia. A ningún mortal se le ha permitido ascender a la cima del Kailash, donde los dioses están sentados entre las nubes. Quien se atreva a subir y ver los rostros de los dioses, morirá. Y así fue. Incluso el intrépido alpinista italiano Reinhold Messner, la primera persona que obtuvo un permiso para escalar el Kailash, decidió no tentar a la providencia. Aquellos que se han atrevido a intentar escalarla describieron el ascenso como peligroso y traicionero, y que las tormentas de nieve y el equipo inadecuado les impidieron alcanzar su objetivo. No es de extrañar que haya relatos de escaladores que al llegar al pie de esta montaña, se sintieron invadidos por una sensación de asombro y presentimiento, por lo que abandonaron el plan. Por desgracia, algunos perdieron la vida en el intento. El monte Kailash es un lugar sagrado para 4 religiones: el budismo, el hinduismo, el jainismo y el animismo tibetano. Los animistas consideran el mandala. Los hindúes creen que es el trono donde se sienta y gobierna el dios Shiva y su esposa Parvati. Para los jainistas, es el lugar donde su primer salvador y maestro espiritual encontró la iluminación. Los budistas consideran que el Kailash es el centro del universo y el lugar donde se encuentra la entrada a la mítica ciudad de Shambhala. Número 8. Punto de encuentro con Dios. La península de Sinaí. A primera vista es un paisaje de piedras y desiertos inhóspitos. Sin embargo, durante decenas de miles de años han surgido civilizaciones aquí. En nuestra propia cultura moderna, la religión se asocia con uno de los textos más importantes del mundo antiguo, el Antiguo Testamento de la Biblia. El monte Sinaí es uno de los lugares más sagrados del Antiguo Testamento, donde el profeta Moisés, tras una larga y ardua travesía de 40 años, recibió de Dios los 10 mandamientos, un código ético de conducta que llegó a constituir la base de la cultura judeo-cristiana en todo el mundo. Así es como el libro del Éxodo describe el evento. El monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante: «Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos». Moisés dijo a Jehová: «El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has advertido diciendo: señala límites al monte y santifícalo». Y Jehová le dijo: «Ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no pasarán el límite para subir con Jehová, o hará estragos con ellos». Pero, ¿dónde se encuentra con exactitud este monte sagrado? Los eruditos bíblicos, los arqueólogos y los intérpretes de las Escrituras siguen sin ponerse de acuerdo. Muchos creen que se encuentra en territorio egipcio. El monte Sinaí, o la montaña de Moisés, es una colina alta y rocosa que atrae a miles de peregrinos cada año. A sus pies se encuentra el monasterio de Santa Catalina, con 15 siglos de antigüedad, que pertenece a los monjes ortodoxos griegos. Cuenta la leyenda que el monasterio se construyó alrededor del lugar donde Moisés habló con Dios, y se conoce como el episodio de la zarza ardiente. Tenemos devoción a la zarza ardiente y al profeta Moisés y a Elías, quienes estuvieron en la transfiguración de Jesús. El cuerpo de Santa Catalina fue traído aquí luego de su martirio. Muchos peregrinos vinieron aquí desde el oeste por pura devoción a Santa Catalina y comenzaron a llamar al monasterio Santa Catalina. El nombre formal del monasterio sigue siendo el Monasterio Sagrado Imperial de Santo Monte Sinaí. La duda en torno a la ubicación de este lugar sagrado ha dado lugar a algunas teorías especulativas, creyendo que en realidad el monte Sinaí es la Gran Pirámide de Giza. Hasta que no dispongamos de pruebas físicas reales, es probable que la ubicación exacta del monte Sinaí siga siendo un intrigante misterio sin resolver. Número 7. El templo en la cueva.
Una antigua leyenda cuenta la historia de Murugan, quien nació de 6 chispas caídas del dios Shiva, que al chocar con la superficie del río Ganges, se transformaron en 6 hijos que su esposa Parvati, mediante su abrazo, lo combinó en uno solo. El acontecimiento también puede recordar al cúmulo estelar de las Pléyades. Murugan, también llamado Kartikeya, estaba destinado a derrotar al malvado demonio Surapatma y a sus hermanos, quienes habían capturado a los demás dioses. Durante una larga batalla contra demonios de 1000 cabezas, Murugan derrotó a Surapatma con la lanza de Parvati. Al no aceptar la derrota, Surapatma se convirtió en un manglar. Según la leyenda, Murugan cortó el árbol por la mitad y las 2 partes se convirtieron en un gallo y un pavo real. Murugan ensilló al pavo real, que a partir de entonces llevó su bandera. Los dioses fueron liberados. En honor a esta famosa victoria, se construyeron numerosos santuarios. Uno de ellos se encuentra en las afueras de la capital malaya, Kuala Lumpur, escondido en una cueva dentro de una montaña. Pero nadie puede ignorar la entrada al santuario, ya que se encuentra custodiada por una estatua de Murugan de 43 metros de altura, construida con 250 toneladas de acero y cubierta con 300 litros de pintura dorada. Para nuestra religión, Murugan es el comandante supremo, así que él es lo más importante para mí y para mi familia y para todas las personas. Y tenemos que cumplirle todas las promesas. A sus pies, 272 escalones empinados conducen hasta el santuario. El asombroso interior está decorado con esculturas y relieves que representan escenas de la batalla y la vida de los dioses, donde destaca una estatua de 15 metros de altura del dios mono Hanuman. Es el dios que protege a los omnipresentes macacos que siempre roban comida a peregrinos y turistas. Bajo el santuario hay un extenso complejo de cuevas que protege a varias especies en peligro de extinción. Una de ellas es la Liphistius batuensis, que según un letrero cercano solo puede encontrarse en esta cueva y es la araña más rara del mundo. Cada año, en el aniversario de la batalla, hasta 1 millón de peregrinos asisten a las fiestas y rituales conmemorativos llamados Thaipusam, donde los fieles devotos se autoflagelan e imploran ayuda a Murugan. Número 6. El secreto de Montserrat. En la soleada Cataluña, a unos 40 kilómetros al noroeste de Barcelona, se alza un macizo rocoso de 1.236 metros de altura llamado Montserrat. Se dice que fue en este lugar, en algún momento del siglo IX, donde se apareció la Virgen María. 3 siglos más tarde se construyó en el lugar el monasterio de San Benito. Una mirada a la ladera de la roca a cientos de metros por encima del abismo es suficiente para erizar la piel. Alrededor de 80 monjes siguen viviendo en este monasterio, compartiendo su rutina diaria con los cientos de turistas que acuden al lugar. Este nido de águilas de los monjes benedictinos, como se apoda al monasterio, contiene muchos tesoros. Cuadros de artistas como Caravaggio, El Greco y Picasso. Pero sobre todo la estatua de la Virgen Negra de Montserrat. Según la leyenda, la estatua fue encontrada en una cueva que había sido iluminada por una extraña luz durante semanas. Cuando un pastor llevó al obispo local al lugar, encontraron una estatua de la Virgen grabada con el año de su creación, 50 después de Cristo. Cuando intentaron trasladar la reliquia, esta se volvía cada vez más pesada a medida que se alejaba, como si no quisiera irse. Así que la dejaron en la roca y se construyó un monasterio a su alrededor donde permanece hasta hoy. En 1940, cuando Heinrich Himmler llega a España para reunirse con el general Franco, su primera parada fue Montserrat. Los monjes lo recibieron con frialdad e ignoraron sus preguntas. Himmler regresó a Alemania con las manos vacías. En las últimas décadas, la montaña ha sido conocida por otra misteriosa razón.
Muchos testigos afirman haber visto luces extrañas en el cielo, procedentes de ovnis. También se han registrado varias desapariciones inexplicables. Número 5. Los bosques sagrados de Zagori. En el occidente de Epiro, en Grecia, alrededor de los montes Pindo, hay vastas extensiones de bosque virgen e inexplorado. Epiro en griego significa continente, lo que es bastante apropiado, ya que a diferencia del resto del país, esta zona está aislada e inaccesible, razón por la cual ha resistido el avance de la civilización moderna durante mucho tiempo. Aquí se encuentran algunas aldeas antiguas, que han cambiado poco desde la época de la invasión otomana. Por lo demás, solo existe el bosque ondulado de 1000 años de antigüedad, ahora catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La región sobrevive a la invasión turca mejor que en otras partes de Grecia. Quizás sea porque al estar cerca de la Tierra Santa, aún se conserva su autonomía e individualidad. En una roca llamada Salongo, una moderna escultura de un grupo de mujeres conmemora el suicidio en masa de decenas de mujeres y niños locales en 1803, que optaron por saltar a la muerte desde una roca antes que someterse al cautiverio. Sus muertes también están relacionadas con un río que fluye por el supuesto valle más profundo del mundo, el Aqueronte. En la mitología griega, Caronte, el barquero de Hades, transportaba las almas de los difuntos a través del Aqueronte hasta el inframundo. En su orilla norte se encuentra el templo sagrado de Necromanteion, el oráculo de los muertos, que sirve de punto de contacto entre los muertos y los vivos. En este punto el río desaparece bajo tierra. Durante miles de años, el bosque de Zagori se consideraba una arboleda sagrada y gozaba de la protección de los dioses. Cualquiera que pusiera una mano en los árboles era condenado a sufrir una desgracia o incluso la muerte. La entrada a algunas partes del bosque estaba prohibida, ya que estaban reservadas para los dioses. Hoy en día, los antiguos mitos de la arboleda sagrada se están olvidando poco a poco. Y aunque la región sigue estando poco poblada, el bosque está retrocediendo a medida que las comunidades y urbanizaciones se expanden en los lugares que una vez pertenecieron a los dioses. Número 4. El misterio de las miles de piedras. Entre los bosques de pinos y los brezales del sur de Bretaña, cerca del pueblo de Carnac, se encuentran kilómetros de menhires esparcidos entre sí, cuya antigüedad se estima entre 4 y 7.000 años, mucho más antiguas que las pirámides de Egipto. Se conservan alrededor de 3.000 de estas piedras en pie en varios lugares de la región. Las más grandes están situadas en 11 hileras. Cada una se contrapone a la siguiente en un ángulo preciso. Sin embargo, en un principio podría haber muchas más, ya que muchas se rompieron y se utilizaron para construir, o se fueron hundiendo en el suelo con el paso del tiempo. La más antigua, conocida como el Gigante de Menec, tiene 3.5 metros de altura. El nombre de Karnak, que significa lugar donde hay piedras especiales, es de por sí una prueba de que este ha sido un lugar importante desde la época de los primeros celtas. Cada una de las piedras pesa varias toneladas, por lo que erigirlas fue sin duda una ardua tarea. No está claro todavía cómo y por qué se colocaron en este lugar, o quizás más importante, ¿cuál era su propósito original? Una leyenda cristiana afirma que son un ejército fosilizado que San Cornelio convirtió en piedra cuando los soldados paganos fueron enviados a capturarlo. Los arqueólogos prefieren la teoría de un cementerio celta, o quizás un vasto punto de orientación visible desde el mar para facilitar la navegación. Otros han visto en el lugar un enorme calendario astronómico, destinado a determinar los mejores días para la siembra y la cosecha. El exprofesor de Oxford, Alexander Thom, creía que se trataba de un observatorio astronómico para seguir los fenómenos celestes, pero la hipótesis del ingeniero Rudolf Kutzar es aún más atrevida, que identificó las piedras como soportes para antenas metálicas interconectadas.
Su teoría recibió un impulso cuando afirmó haber descubierto una serie de ranuras bajo las piedras, que interpretó como parte de un sistema de cableado metálico. Sin embargo, la teoría más acertada es que este complejo megalítico tenía una finalidad más espiritual y servía como templo al aire libre. Si esta teoría es correcta, los alineamientos de Karnak constituyen uno de los lugares sagrados más antiguos del mundo. ¿Quién la construyó? ¿Cómo se transportaron las piedras hasta aquí, a muchos kilómetros de la cantera más cercana? ¿Cuál es su verdadero significado? Solo quedan las piedras y no revelan nada. Número 3. La Tierra Sagrada de los Sioux. En Estados Unidos hay una zona más grande que muchos países europeos, perteneciente a los indios Dakota, también conocidos como Sioux. Vamos a analizar una pequeña parte de la zona, las Colinas Negras de Dakota del Sur. Estas colinas cubiertas de bosques son consideradas sagradas y poderosas por los Dakota y ocupan un lugar central en su cultura, ya que en su cosmología, las Ge-Sapa o Colinas Negras forman el centro del mundo. Una de las colinas es la Inyankara, una montaña sagrada dedicada al dios Inyan, quien derramó su propia sangre y se convirtió en piedra para crear el mundo. Su autosacrificio es celebrado por los Dakota durante el ritual anual de la Danza del Sol, el cual dura 4 días, siendo el mayor evento ceremonial de todos los pueblos nativos de Norteamérica, donde se dice que se cumplen los deseos y que ocurren milagros. En las Colinas Negras y sus alrededores, los nativos y los cazadores locales han escuchado en varias ocasiones un trueno lejano, un sonido parecido a un fuerte tambor o a un disparo de cañón. Nadie puede explicar la causa del misterioso sonido, que es de hecho una de las razones por las que los indios la consideran la zona sagrada. Solo es visitada en tiempos de gran necesidad, cuando ofrecían sus mejores piezas de caza a los espíritus del lugar. El último caso registrado de este misterioso sonido fue en 1833, cuando la continua expansión de los pobladores blancos comenzó a expulsar a las tribus nativas de sus tierras. Nadie lo ha vuelto a oír desde entonces. No deja de ser irónico que el territorio sagrado de los Dakota albergue un monumento en honor a 4 presidentes estadounidenses, el Monte Rushmore, y que una parte del Parque Nacional lleve el nombre del general Custer, combatiente de las guerras indias. En la actualidad, la mayor amenaza para el estilo de vida de los Dakota proviene de las empresas mineras que están invadiendo su territorio sagrado. Pero los Sioux no han abandonado su lucha. Tras las persistentes disputas por la zona y el continuo incumplimiento por parte de las autoridades estatales y federales de los 33 tratados destinados a proteger las reservas nativas, algunas de los Sioux han declarado de forma unilateral su independencia de los Estados Unidos. Número 2. La huella de Buda. El libro Génesis cuenta la historia de cómo una serpiente engañó a Eva, tentándola a comer el fruto prohibido y a ofrecérselo a Adán. Entonces el Señor Dios los echó del jardín del Edén para que labrasen la tierra de la que fue tomada. Según la leyenda de Sri Prada, el lugar donde Adán puso el pie por primera vez tras ser expulsado del jardín sagrado fue el Pico de Adán, una montaña de 2.243 metros de altura, situada en el sur de las tierras altas centrales de Sri Lanka. El Pico de Adán es un lugar sagrado para muchas religiones del mundo. No es de extrañar que multitudes de peregrinos de todo el mundo acudan a la zona y, sea cual sea su fe, suban más de 5.000 escalones hasta la cima. Y los budistas creen que Buda pasó por aquí justo antes de dejar el mundo y entrar en el cielo. Multitudes de peregrinos de todo el mundo acuden a la zona y, sea cual sea su fe, suben los más de 5.000 escalones hasta la cima. Por la noche la ruta se ilumina, dando al pico la apariencia de un gigantesco árbol de Navidad.
Cerca de la cima hay un pequeño templo budista con un campanario constituido alrededor del sendero sagrado. Los peregrinos pueden hacer sonar la campana tantas veces como hayan subido a la montaña, en un ritual que se supone que trae felicidad y bienestar. Los habitantes nativos de la isla llamaban a Sri Prada Samana Lakanda, que significa montaña de las mariposas. Por alguna razón desconocida, miles de mariposas de colores brillantes se reúnen aquí todos los años con el propósito compartido y único de morir. Otro espectáculo asombroso que ofrece la naturaleza es el impresionante amanecer, cuando la montaña proyecta una sombra en forma de triángulo. Quien deje una huella en la cima de esta montaña sagrada tendrá la propia montaña grabada para siempre en su corazón. Número 1. La tierra de las leyendas del rey Arturo. Uno de los lugares más sagrados de la vieja Inglaterra. Toda la región, conocida por ser el escenario de las leyendas medievales del mago Merlín, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, desprende una sensación de antigüedad y misterio. El lugar sagrado más importante de la zona de Glastonbury es, sin duda, Glastonbury Tor, una colina que se asemeja a una pirámide escalonada y que ha estado habitada desde tiempos prehistóricos. El yacimiento consta de 7 terrazas, cuya finalidad o significado no ha sido explicado del todo. ¿Fueron diseñadas para cultivar? Es poco probable, ya que no están orientadas al sur sino al norte. ¿Podrían ser los 7 niveles de una antigua fortificación? En ese caso quedarían restos de las murallas. Philip Ratz propuso una interesante hipótesis, según la cual se trataba de un camino sagrado y con forma de laberinto que rodeaba la torre hasta la cima. Pero, ¿qué había en esa cima? Hace miles de años toda esa zona estaba cubierta de pantanos y la colina de Thor destacaba como una isla solitaria. ¿Era esta cima el legendario Avalon, donde el rey Arturo descansa para siempre? Un mensaje grabado en una cruz de plomo que se encontró durante la construcción de la abadía de Glastonbury en el siglo XII apoya esta idea. Aquí yace enterrado el famoso rey Arturo en la isla de Avalon. Otra leyenda relacionada con Glastonbury es la de José de Arimatea, de quien se dice que viajó hasta allí desde Judea con un recipiente que contenía la sangre de Cristo tomada en su crucifixión. Sí, se trata del Santo Grial, la reliquia sagrada que los caballeros de Arturo buscaron toda su vida. Quizás algunos lugares sean más mágicos que otros. Y quién sabe, tal vez Glastonbury tenga la clave de las leyendas de Merlín, Arturo y el Santo Grial.